Hola amigos, en el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo hacer una grabación sencilla de la Luna o también del Sol. Del Sol ya sabéis, siempre y cuando utilicemos un filtro solar adecuado. Y es que cuando uno comienza en la astronomía, además de observar los objetos astronómicos, lo que enseguida quiere hacer es fotografía o vídeos. Pues entonces en este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer una grabación lo más sencilla posible, por ejemplo de la Luna, y así poderla enseñar a nuestros amigos y conocidos. Este vídeo lo vamos a llamar cómo hacer un vídeo de la Luna, y esto es Astronomía para Todos. Lo primero que hay que tener en cuenta es el instrumental necesario. Nosotros vamos a utilizar un telescopio muy sencillo, es este telescopio refractor, es bastante antiguo, tiene 60 milímetros de abertura y 420 milímetros de distancia focal. Es de hecho uno de los más antiguos que tenemos, puede tener aproximadamente pues, unos 30 años con facilidad. También hemos cogido esta montura ecuatorial. Esta es la montura ecuatorial con la cual yo empecé a hacer astronomía pues, también hace 30 años. Es un modelo EQ1. Recuerdo que era del primer telescopio Conus que tuve. Y sobre esta montura lo que vamos a colocar va a ser el tubo refractor junto con una cámara. Es necesario, o bastante recomendable, tener un trípode estable. Es decir, hay que huir de esos trípodes pequeños de sobremesa. ¿Por qué? Porque en cuanto la mesa tiemble, esa vibración se va a transmitir a la imagen y por tanto realizar el vídeo va a ser bastante incómodo. Bueno, y por supuesto vamos a necesitar una cámara. Esta cámara puede ser, pues, por ejemplo, una DSLR que tengamos en casa que pueda realizar vídeos o una cámara CMOS como esta que tenemos aquí. Nosotros vamos a utilizar una Image Source que tiene en concreto 1280 píxeles por 960. Lo que nos tenemos que asegurar es que la amplitud de campo que vayamos a conseguir nos permita abarcar el objeto astronómico, en este caso, como he dicho, es la Luna, que tiene un tamaño angular de medio grado. Entonces, si queremos saber cuál es la amplitud de campo que vamos a conseguir combinando nuestra cámara con nuestro telescopio, pues podemos recurrir a un calculador de amplitud de campo, a un Pixel Size Calculator, por ejemplo, que haciendo un Google lo vamos a encontrar seguro, y ahí aparecerá un formulario. Metiendo los parámetros de nuestro instrumental nos dirá cuál es la amplitud de campo que vamos a coger con este instrumental. Siempre es recomendable utilizar una cámara grande, es decir, frente a esta otra cámara que tiene un sensor, es la misma pero tiene un sensor un poquito más pequeño, pues yo he elegido esta que tiene un sensor un poco más grande, que es lo que me va a permitir que el objeto astronómico quepa dentro. A veces nos preguntan nuestros amigos qué es mejor para hacer fotografía o vídeo, si un telescopio refractor o un telescopio reflector. Los dos, en iniciación, los dos sistemas ópticos funcionan perfectamente. Yo soy tengo más preferencia por los telescopios refractores porque no tienen obstrucción central, porque también son más compactos y bueno, creo que dan un buen resultado para hacer fotografía de planetaria, suelen dar imágenes más contrastadas, pero tengamos en cuenta que al principio no vamos a tener suficiente precisión visual como para apreciar las diferencias entre el resultado que da un refractor y un reflector. Entonces el mejor telescopio que podemos utilizar es en concreto el que tengamos en casa. Luego, en caso de utilizar un telescopio refractor, pues aquí sí que vamos a encontrar diferencias entre telescopios acromáticos y telescopios apocromáticos. Los telescopios apocromáticos pues, son más caros, tienen más lentes en el objetivo y la ventaja frente a los acromáticos es que no tienen aberración cromática. Y esto pues, siempre va a ser una ventaja desde el punto de vista de la resolución de la imagen, o de la nitidez, mejor dicho, de la imagen, y también desde el punto de vista de ese halo amarillento o violeta que suele aparecer alrededor de los objetos brillantes como la Luna. Pero bueno, este en concreto es un telescopio acromático, ¿vale? E insisto que es de los más económicos que había en aquel entonces. Bueno, es de Sundixen, es de fabricación japonesa, y la verdad es que para este tipo de trabajos a nosotros nos da una calidad lo suficientemente buena. Otro aspecto interesante es el enfocador. Sabemos que hay enfocadores, telescopios con enfocadores tipo helicoidal, que son estos que mediante un rodillo que hay aquí en el tubo puedes ir enfocando hasta encontrar la nitidez óptima de la imagen. Estos yo no los recomiendo porque normalmente
el pulso se transmite mucho al tubo y entonces la imagen, mientras estás enfocando, pues se mueve bastante. Yo recomiendo siempre un enfocador de tipo cremallera o tipo Cryphor, como este que está aquí, como el que tenemos aquí, y a ser posible de doble velocidad, en el cual la segunda velocidad sea milimétrica, porque nos va a permitir hacer un enfoque muchísimo más justo. A la hora de utilizar la cámara debemos tener en cuenta lo siguiente. Antes de empezar a realizar la grabación es bueno asegurarnos que tenemos el sensor de la cámara limpio. ¿Cómo lo podemos limpiar? Pues por ejemplo, en caso de que detectemos que hay alguna mota, lo detectaremos porque cuando empezamos a grabar va a aparecer una o varias manchas, varias motitas de polvo o oscurecimientos en la imagen que nos vamos a dar cuenta que no son propias del objeto que estamos grabando, sino que se debe a que el sensor está sucio. Para eso podemos utilizar un pincel, podemos utilizar una pera de aire o también podemos utilizar, por ejemplo, el Optical Wonder, que es un producto que funciona bastante bien y que respeta los tratamientos antirreflejantes que tienen las ópticas, tanto en las cámaras de fotografía como en las cámaras CMOS, etc. También sirve para limpiar oculares o para limpiar filtros. Un truco que yo siempre utilizo es colocarle un filtro. El filtro no es imprescindible. Fijaos, este es el filtro que yo siempre le suelo colocar a esta cámara. Es un filtro UV y R, que lo que hace es que bloquea la luz ultravioleta y entonces a mí me da un poquito más de contraste en la imagen. Pero más que por eso, que realmente no lo hago por eso, yo lo hago sobre todo para proteger el sensor, para evitar que las motas de polvo entren dentro del sensor de la cámara, porque la limpieza de los sensores es bastante tediosa, a veces cuesta mucho. Es muchísimo más fácil limpiar el cristalito del filtro que limpiar el sensor por dentro, ¿no? Y por ese motivo yo siempre utilizo estos filtros. ¿Es fundamental utilizar un filtro? No, no es fundamental, pero bueno, si los queréis utilizar, pues que sepáis que tenéis el Baader UV+R, por ejemplo, que te da un poquito más de nitidez. Si lo que estáis utilizando es un telescopio refractor acromático que tiene mucha aberración cromática, pues también podéis instalarle un filtro para disminuir la aberración cromática que existen. O si estáis en una zona muy contaminada por contaminación lumínica, pues le podéis poner un filtro antipolución. Pero bueno, para la grabación del Sol y de la Luna, la contaminación lumínica apenas influye, así que tampoco es necesario que nos obsesionemos. Para hacer las grabaciones de estos objetos, ¿cuál es la mejor ubicación? No hay una ubicación preferida. Hay algunas personas que dicen que si estamos cerca de una acumulación de agua, como puede ser un lago, una piscina, eso va a hacer que la humedad se concentre y que obtengamos una pequeña atmósfera alrededor de mayor estabilidad y que por tanto la imagen o el resultado final que obtengamos vaya a ser mejor. Yo eso nunca lo he probado, pero lo que sí que tengo claro es que la aclimatación del telescopio, eso es fundamental. Por tanto, ¿dónde es recomendable realizar este tipo de grabaciones? Pues siempre, por ejemplo, evitar lo que son las fuentes de calor, ¿vale? Evitar paredes calientes, suelos que estén muy calientes. También procurar que el telescopio esté bien aclimatado. Os recuerdo que nosotros tenemos un vídeo que os vamos a dejar por aquí la etiqueta, ¿vale? Donde podéis consultar una serie de trucos para aclimatar bien no solamente el telescopio, sino también los accesorios. Y respecto al cuándo realizar la grabación, siempre es recomendable evitar aquellos momentos en los cuales los objetos están bajos en el horizonte. Siempre hay que esperarse a que esté en el cenit o en el punto más cercano al cenit, ¿vale? Porque cuando los objetos están sobre nuestra cabeza, cerca del cenit, la estabilidad atmosférica siempre va a ser mejor y el grosor de la atmósfera desde nuestra perspectiva va a ser menor y por tanto la luz que nosotros recibimos de los astros va a entrar de una forma más directa y menos distorsionada por la atmósfera, ¿vale? Entonces, lo que os vamos a explicar ahora va a ser cuál es el procedimiento que nosotros seguimos. Vamos a colocar la cámara en el telescopio. Esta cámara ya viene con un barrilete de 1,25 pulgadas. Si nosotros en lugar de utilizar esta cámara fuéramos a utilizar otra, como por ejemplo una QHI o una ASI, por ejemplo, tendríamos que conseguirle un adaptador de 1,25 pulgadas. Creo recordar que las QHI ya vienen con uno incluido y las ASIs también las traen. Ahora bien, si utilizamos una cámara DSLR,
le tenemos que quitar el objetivo y ahí necesitamos dos accesorios, un adaptador a bayoneta y luego el adaptador de T2 a pulgada y cuarto, ¿vale? Que tendría un diámetro de esto, de pulgada y cuarto. Nosotros lo que hacemos ahora es, primero conectamos mediante el cable USB la cámara al portátil, esperamos a que nos reconozca el hardware y entonces ejecutamos el programa. Programas para hacer grabaciones hay muchos. Nosotros utilizamos en este caso el IC Capture, que es el programa nativo de esta cámara ImageSurf. Vale, pues aunque estamos a plena luz del día, vamos a localizar ahora la luna y vamos a realizar el vídeo. Dos detalles. El primero, al ser una montura ecuatorial, el eje de ascensión recta, que es este de aquí, debe estar dirigido hacia la estrella polar. Y en segundo lugar, es muy recomendable tener el motor de seguimiento que se instala en el eje de ascensión recta. ¿Por qué? Porque una vez hayamos centrado la luna en el telescopio, por la rotación de la Tierra, la luna tiende a salirse del campo de visión. Entonces, si nosotros tenemos el motor de ascensión recta instalado, el telescopio va a compensar la rotación de la Tierra y el objeto astronómico siempre va a estar en el centro. Pero para ello, lo que he dicho al principio, es fundamental que el eje de ascensión recta de la montura ecuatorial esté dirigido hacia la estrella polar. Bueno, ahora he quitado la cámara, voy a localizar la luna con un ocular de 32 milímetros que me da suficiente amplitud de campo como para localizarlo, y a partir de ahí, cuando la tenga localizada en el ocular, volveré a colocar la cámara para grabarlo. Vamos a continuar. Vale, ya tenemos la luna centrada en el centro de la cámara. Ahora lo que tenemos que hacer es abrimos las propiedades de la cámara. Bueno, sopla un poco de prisa, pero bien, no pasa nada. Y tenemos que jugar con el tiempo de exposición, el brillo y la ganancia en función de la luminosidad que haya durante la noche que vamos a hacer la grabación, etcétera, etcétera. ¿Veis? En función del tiempo de exposición que yo le ponga, pues entonces la luna sale más o menos brillante. A partir de aquí ya se trata que cada uno juegue en función de la luminosidad que quiera digamos, conseguir en la imagen, ¿vale? Bueno, ¿y en qué situaciones vale la pena hacer un vídeo de la luna? Pues por ejemplo, simplemente cuando la luna está en cuarto creciente para grabar la zona del terminador, que es chulísima. O por ejemplo, cuando en la luna se produce una ocultación de un planeta por la luna, que también es un acontecimiento bastante chulo y que vale la pena grabarlo, ¿vale? O simplemente también cuando queremos hacer una imagen de una fotografía, que en lugar de sacar una imagen solamente con un único disparo, queremos utilizar el programa Registag para hacer una composición aprovechando los mejores fotogramas. Bueno, pues ya os hemos explicado brevemente cómo realizar un vídeo de la luna o del sol con un equipo muy sencillo. Esperamos que este vídeo os haya sido útil. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión, nos la podéis preguntar en los comentarios, y os invitamos a que le deis un like y a que os suscribáis a nuestro canal de Astronomía para Todos, ¿vale? Venga, un saludo, hasta el próximo vídeo.